Buenos días, perdón, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión número 4 de nuestro círculo de estudio de promoción horizontal y vertical. Voy a compartir pantalla y les voy a presentar los temas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver dos temas, pero estos dos temas están relacionados en las dos promociones, por eso les sirve para ambos. Este es el acuerdo. Sí, aquí. El primer acuerdo que vamos a revisar es el acuerdo 100923, el que establece las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación. Si se dan cuenta aquí, estamos analizando todavía acuerdos. ¿Qué significa esto? Que dentro del marco legal que empezamos revisando en este círculo de estudio, les repito lo que les dije en la primera clase. Empezamos analizando constitución política, después la Ley General de los Derechos de las Niñas y Adolescentes. Continuamos con la Ley General de Educación y ahorita vamos a analizar los acuerdos. Pero ¿qué cambia aquí? Para nosotros que ya estamos en activo, nos manda las normas de control escolar, pero nos marca la parte que es acuerdo, la ley a la que se tienen que apegar todas las entidades federativas, porque las normas de control escolar que nos rigen son las de abril 2019, ¿sí? Para cualquier maestro, sí, bueno, cuando cambie el sistema, creo ahorita está desactivado, pero las buscamos, normas de control escolar, abril 2019, que fue la última versión que estamos trabajando, y aquí está. ¿Qué significa? Sí, sistema de control escolar no carga. ¿Qué significa esto? Primero, lo que vamos a ver ahorita es la parte normativa, la ley, el decreto de donde se desprende este acuerdo, las leyes que lo sostienen y todas las leyes que lo respaldan y lo complementan. Las normas que nosotros aplicamos se desprenden de este acuerdo, pero estas normas ya son a nivel nacional, ¿sí? Entonces aquí le dan la facultad a las entidades federativas de que las, las armonicen, sería el término correcto. ¿Sale? Entonces, vamos a ver el primer tema. El acuerdo 1009-2023, por el que se establecen las normas generales para el aprendizaje, acreditación, promoción, regulación y certificación. Todo esto que viene aquí y lo conceptualizan de manera puntual, aprendizaje, acreditación, promoción, regulación y certificación, tiene su propia definición, ¿sale? Entonces, vamos a dar, aquí está. Este acuerdo es algo complejo, ¿sí? Y si se dan cuenta, salió en 2023. ¿Por qué en 2023? Las últimas normas de control escolar nos las dieron en 2019. Después en 2019 hicieron una modificación para que se quitara el criterio de asistencia por lo de la pandemia. Después la volvieron a modificar que ya ahora sí se toma asistencia, pero ya en un nivel más bajo. Entonces, ¿qué viene en la primera parte de este documento del acuerdo 100923?
Por si se nos había olvidado, nos citan quiénes son o de qué leyes se desprenden. Y empiezan con la primera, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo tercero, en donde cita de manera textual que toda persona tiene derecho a recibir educación y que esta educación tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar el amor a la patria, respeto a los derechos, libertades y cultura de la paz. Nos recuerda lo que cita el artículo tercero, pero después se desprende dentro de la misma Constitución Política, Ley General de Educación, artículo segundo y decimosexto, fracción décima, y viene el término que debemos manejar siempre. El Estado priorizará el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio a su derecho a la educación. Para tal efecto se respalda de todas las políticas públicas vigentes. Entonces, ¿qué respalda este acuerdo? Constitución política, Ley General de Educación. Seguimos con la Ley General de Educación, pero aquí cita el artículo 21 y 22. Que la evaluación de los educandos será integral y comprenderá la valoración de los conocimientos, habilidades, destrezas y el logro de los propósitos. Y sigue con la Ley General de Educación, cita el artículo 29 y el 94. Sigue con Ley General de Educación y termina en dos documentos. Siempre que estamos hablando de un lineamiento, significa que va a terminar en dos cosas: Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación. ¿Sí? El gobierno de López Obrador entró en el año 2018. Tuvieron un periodo de un año para elaborar su Plan Nacional de Desarrollo. Ese Plan Nacional de Desarrollo concibe toda la filosofía que el gobierno quiere implementar en todos sus ámbitos. Entonces, sustenta que parte del eje 2 del derecho a la educación y se pasa al programa sectorial de educación con su objetivo prioritario. Entonces, a grandes rasgos, aquí no entramos todavía el tema. El documento empieza mencionando artículo tercero, Ley General de Educación, más artículos en donde el Estado prioriza el interés superior de la niñez, Ley General de Educación, Ley General, hasta que aterriza Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación. ¿Sí? Y vean lo que tanto ruido nos hace con la nueva escuela mexicana. Esto ya lo manejamos, pero no está de más repetirlo. Ah, la misma ley ya me está diciendo que el plan y programa de estudios está organizado en 7 ejes articuladores, que son inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, artes y experiencias estéticas. Son los 7 ejes articuladores que maneja Nueva Escuela Mexicana. Y también me dice que se tienen que trabajar 4 campos formativos: lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano a lo comunitario. ¿Qué son los ejes articuladores? Son los contenidos transversales que pueden estar en cualquier campo formativo. ¿Y qué son los campos formativos? La agrupación que nos hacen de lo que antes le llamábamos materias. Aquí adopta otro nombre. ¿Sí? Y también establece, aparte de los 7 ejes articuladores de los 4 campos formativos, nos dice que la educación se cursa en 12 grados. ¿Por qué en 12 grados? Porque estamos hablando de educación básica. Entonces comprende inicial, preescolar, primaria y secundaria, que es obligatoria, que el artículo tercero, que Ley General de Educación nos los maneja como obligatoria, junto con la media superior, que es bachillerato. Entonces, esta dice que se cursa en 12 grados: 3 de preescolar, 6 de primaria y 3 de secundaria. Y nos dice que se dividen en 6 fases.
La fase 2, los primeros 2 grados de educación preescolar. Perdón, toda la educación preescolar. La fase 3, los 2 primeros grados de primaria, primero y segundo. La fase 4, tercero y cuarto de primaria. La fase 5, quinto y sexto. Y la última fase, que es donde entramos nosotros, los 3 grados de escolaridad secundaria. Vean que ya lo retoma, ¿sí? Entonces, aquí a manera el, el acuerdo que establece las normas de control escolar ya considera 7 ejes articuladores, 4 campos formativos, que el alumno debe cursar 12 grados y esos 12 grados se van a dividir en 6 fases. ¿Vale? Artículo único. Se emiten las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regulación y certificación de las alumnas y alumnos en educación básica. ¿Qué son esos conceptos? Aquí hice un documento. Ya nosotros manejamos o hacemos estas acciones, pero las confundimos y cada una tiene su propia conceptualización. ¿Qué es acreditación? Cuando el alumno termina el ciclo y no me debe materias. Es el juicio que hacemos los docentes para determinar que el alumno pasa. Nosotros lo hacemos en secundaria cuando ponemos un 6 de calificación hacia arriba. ¿Qué es la promoción? Cuando ese alumno cambia de grado. Ya pasó todas las materias, se promociona de primer grado de telesecundaria a segundo. ¿Qué es la regularización? Ah, cuando el alumno debe alguna materia, cuando el alumno necesita mejorar sus conocimientos, pero tiene chance de ser regularizado hasta 4 materias que me deba en 3 periodos diferentes o de manera indefinida durante el transcurso del ciclo escolar. Desafortunadamente así son las reglas. ¿Y por qué a máximo 4? Porque si el alumno tiene 5 materias que no acreditó, automáticamente repite el nivel, ¿sí? Y la certificación solo se da cuando egresa del nivel educativo, ¿sí? Entonces, las normas de control escolar rigen los procesos de acreditación, promoción, regularización y certificación. Son 4 procesos diferentes. ¿Sí? ¿Qué deben de saber ustedes para el examen? Ahorita lo vamos a ver. Lo maneja exclusivamente este acuerdo para educación básica. ¿Por qué? Porque para educación media superior tienen su propio acuerdo, tienen su propio marco curricular común de la educación media superior. Son normas que se asemejan en ciertos puntos, pero al final son distintas. Ahora, ¿qué tiene por objeto este acuerdo? Ya que entramos en materia. Regular la evaluación, acreditación, promoción, regularización y certificación de las alumnas que cursan educación preescolar, primaria y secundaria. Aquí en el documento están los 4 definidos, ¿sí? ¿Qué más hace este acuerdo? Me establece que las madres de familia, padres de familia o tutores tienen el derecho de conocer los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que se cumplan los propósitos de cada nivel educativo. ¿Qué es lo que hacemos en la primera semana? En los primeros 15 días de clases nos preocupamos por aplicar los exámenes diagnósticos y realizar la asamblea para poder establecer los criterios de evaluación. Entonces, ¿qué más me da este artículo? Que quienes ejercen la patria potestad y tutela de los alumnos
deberán informar a las autoridades educativas y autoridades escolares sobre la salud, condición física o socioemocional de sus hijas o pupilos y en caso de que lo requiera, en caso de que necesite algún requerimiento especial, garantizar su inclusión efectiva en el proceso educativo. ¿Por qué tengo marcado aquí? ¿Quiénes son las autoridades educativas? La gente que está en Jalapa, nuestra subdirectora de telesecundaria, nuestros asesores técnicos pedagógicos a nivel estatal. ¿Y quiénes son las autoridades escolares? Supervisor y director. Vean cómo el acuerdo ya clasifica. Aquí nosotros no, bueno, nosotros como maestros frente a grupo no somos autoridad escolar. Tenemos nuestra propia categoría en maestro frente a grupo. Autoridades escolares solo corresponde a director y supervisor. Y autoridades educativas, toda la gente que está arriba de nosotros en Jalapa. ¿Sí? Pero ¿qué es lo importante de este acuerdo? Que si el niño ocupa un requerimiento especial, me lo tiene que informar. ¿Sale? Bueno, y aquí vienen las definiciones. Acreditación. Cuando el personal docente determina que la alumna o el alumno aprueba un grado o nivel educativo y tiene como función otorgar calificaciones, pero también debe de coincidir con las evidencias que obtuve durante todo el proceso de enseñanza. ¿Qué significa? Que en la acreditación ya aplicamos alguna calificación, ¿sí? Esto cambia cuando estamos hablando de preescolar y el primer año de primaria. ¿Por qué? En los 3 grados de educación preescolar y el primer año de primaria no se puede reprobar. No asentamos calificaciones numéricas, solo se asientan aspectos cualitativos y descriptores de logros que tienen los niños y también aspectos a fortalecer. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Bien. Alumna, alumno, alumnas y alumnos, el concepto que me da la ley. Niña, niño o adolescente inscrito en cualquier escuela. Y aquí viene la definición que les manejaba hace rato. Autoridades educativas, SEP y autoridades educativas locales. La gente que estamos en Jalapa. Autoridades educativas locales, la autoridad de cada federación. Y aquí viene la diferencia en conceptualización que manejaba aquí. Autoridades escolares es el personal que lleva funciones de dirección o supervisión. ¿Sí? Aquí no entramos los maestros frente a grupo. Quítese esa idea de que como maestros frente a grupo somos una autoridad escolar porque tenemos una categoría distinta. No lo somos. ¿Sí? Boleta de evaluación al documento en que se informa a la alumna, el alumno y a la vez a los tutores las calificaciones. Calificación. El resultado de evaluar que se registra en una boleta. Se expresen observaciones y sugerencias. ¿Sí? Pregunta de examen. ¿Qué son los componentes curriculares? Son los elementos que integran el plan de estudio. ¿Qué son? 7 ejes articuladores, 4 campos formativos y 12 grados que se dividen en 6 fases de aprendizaje. Y aquí están nuestros 7 ejes articuladores, nuestros 4 campos formativos y nuestras fases de aprendizaje. ¿Sí? Evaluación del aprendizaje para la acreditación.
Ojo aquí. ¿Qué es evaluar? Emitir un juicio. Esta es definición de examen también. ¿Qué es evaluar? Emitir un juicio realizado por el personal docente basado en mis evidencias de todo lo que levanté para tomar decisiones y decidir la promoción. Vean, la evaluación del aprendizaje es el trabajo que hacemos antes de asignar una calificación numérica, ¿sí? Entonces, palabra clave, emisión de un juicio realizado por el personal docente basado en el análisis de un conjunto de evidencias para que favorezcan la toma de decisiones y decidir sobre la promoción. Esa es la evaluación antes de asignar un valor numérico a la calificación, ¿vale? Lo que conocemos como normas de control escolar es el conjunto de disposiciones que regulan los procesos de inscripción, restricción, acreditación, promoción, regularización y certificación de estudios. Estas normas de control escolar en su versión final son estas. Sí, las buscamos en internet, normas de control escolar, abril 2019. ¿Qué cambia con respecto al acuerdo? Que el acuerdo me está dando toda la terminología legal. Es la parte de ley, es la parte que las entidades federativas y el Estado da para aterrizarlo. Y las leyes ya es el producto terminado, las normas de control escolar son el producto terminado que nos rigen. ¿Y qué rigen estas normas de control escolar? Lo que vimos en la clase pasada, el proceso de tránsito, ingreso, permanencia, ¿sí? Entonces, son diferentes. Y aquí entra lo que les comentaba en un inicio. ¿Qué es el personal docente? Ya ven que tenemos una categorización especial. Ah, pero vean todas las características que debemos hacer. Profesional en la educación preescolar, primaria y secundaria que asume ante el Estado y la sociedad la corresponsabilidad del aprendizaje de las y los alumnos, considerando sus capacidades, circunstancias, necesidades, estilos, ritmos de aprendizaje y en consecuencia contribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje y vienen los indicadores promotor, coordinador, guía, facilitador, investigador y agente directo del proceso educativo. Tomen nota en estos 6 indicadores que nos dan en el rol de personal docente, porque si no los preguntan. Promotor, coordinador, guía, facilitador, investigador y agente directo. ¿Vale? Personal responsable de registro. Ah, el docente de grupo. Pero en telesecundaria también somos los tutores. ¿Sí? Ahora, aquí vienen dos conceptos. Plan de estudios y programa de estudios. ¿Qué es eso? Aquí. El plan de estudios es algo general, es organizativo, me da el marco legal, estratégico y estructurado y solamente me define objetivos, materias y perfil de egreso. Esto es el plan de estudios en término global. Me define 3 cosas: objetivos, materias y perfil de egreso. Y el programa de estudios, ah, es un documento específico y detallado que desglosa los contenidos, actividades y evaluaciones de una asignatura en particular. Entonces, para que entiendan ustedes estas dos diferencias entre el plan de estudio y el programa de estudios, si checan lo que nos dice la ley, plan de estudios para educación preescolar, primaria y secundaria, emitido en tal fecha y se publicó en tal fecha.
Programa de estudios. A los programas de estudios de educación preescolar, primaria y secundaria publicados en tal fecha. No me dice qué, por eso se lo investigué y se los puse aquí aparte. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, ¿qué deben de saber? El plan de estudio es algo general y organizativo. Y el programa de estudios ya es específico y detallado. ¿Sí? El plan de estudio define qué asignaturas, qué secuencias y qué objetivos van a llevar. Es a largo plazo que integra varios programas, plan de estudios, ¿sale? Y el programa de estudios define el cómo, ya me da el detalle de los temas, metodologías, cronogramas y criterios de evaluación, pero este programa de estudio lo llevamos trimestral. Este plan de estudios es a largo plazo, ¿sí? Son las dos diferencias. ¿Qué es la promoción? Es la toma de decisión para que una alumna o alumno continúe sus estudios en el grado o nivel educativo. ¿Qué es la regularización? Es el proceso mediante el cual se establecen mecanismos de acreditación, y aquí está la palabra clave, que permitan mejorar el historial académico de las alumnas y alumnos, ¿sí? Que cuando repruebe lo ayude, que cuando repruebe aplique los protocolos para que este niño aprenda, ¿sí? Referentes de la evaluación del aprendizaje. Los fundamentos de la propuesta curricular en el perfil de egreso de las alumnas y los contenidos determinados en los campos formativos. ¿Qué son los referentes? Son los contenidos que la niña, niño o adolescente debe dominar o se acerque a ese descriptor de logro para decir que está cumpliendo con un perfil de egreso, ¿sí? Boleta de evaluación, el documento oficial que informa el resultado de los aprendizajes. ¿Y qué debe llevar la boleta? Ah, Nombre, datos de identificación, personal docente responsable de registro, la asistencia, y aquí me lo especifica. En la fase 2, que es en educación preescolar, el grado de primero, segundo y tercero de preescolar, no lleva número, son observaciones y sugerencias sobre los aprendizajes por cada uno de los campos formativos, ¿sí? Y aquí me dice que en las siguientes fases, en la 3, 4 y 5, que es todo primaria, se tiene que acompañar de 3 evaluaciones parciales, una por cada periodo de evaluación y una final, los famosos cuatrimestres, perdón, los trimestres, perdón. Sí. Y que en la fase 6 se agregan campos formativos y disciplinas. Recuerden, ya no se llaman materias, son disciplinas, ¿sí? Y también me repite lo mismo que acá. Que son 3 evaluaciones parciales, una por cada periodo y la evaluación final. Y aquí pregunta de examen de cajón. ¿Cuándo debemos evaluar? Y aquí me los dice. El primer periodo, desde que inicia el ciclo y hasta el último día hábil de noviembre. ¿Y cuándo podemos dar los registros? Los últimos 4 días hábiles de noviembre. Aquí en estos 4 días, los últimos 4 días de noviembre, yo ya tengo que estar citando a los padres de familia para entregarles los resultados para el primer trimestre. Para el segundo trimestre, aquí dice, del comienzo del mes de diciembre
y hasta el último día hábil del mes de marzo. Entonces, ¿cuándo tengo que hacer mi junta con los padres de familia? 4 días antes de que termine marzo. Y el tercer trimestre, del comienzo del mes de abril y hasta el último día hábil del ciclo escolar. Pero ¿cuándo que tengo que informarle a mis tutores el resultado de la evaluación? 2 días antes de que se acabe, los últimos 2 días del ciclo escolar. ¿Qué significa? Que si mi, que si mi clausura es el 14, yo los tengo que estar llamando 12 y 13. O 13 y 14 también es válido. ¿Sí? Pero aquí están los periodos con fechas. Y aquí es como un concentrado para la escala de calificaciones de acreditar y promover. Ah, y aquí se los recuerdo que la fase 2 es cualitativa con descriptores de logros. Y aquí me dicen que no debo utilizar valores numéricos y que solo acredita con el solo hecho de cursar y que se promueve automáticamente. ¿Sí? En la fase 3 en primaria, ya usamos números del 6 al 10 y agregamos observaciones y sugerencias. Pero ¿cómo se acredita? Primer año solo con haber cursado. Y los demás grados ya con la escala que conocemos del 6 al 10. Igual aquí en las fases 4 y 5 de primaria, números del 5 al 10, donde la calificación es 5 reprueba, la 6 aprueba. ¿Sí? Y en secundaria, ¿qué es lo que manejamos? Escala del 5 al 10, se repite 5 reprobatoria y 6 aprobatoria, pero siempre y cuando el niño se puede promover al concluir el ciclo, siempre y cuando no tenga 5 reprobadas o más. Porque si tiene una, dos, tres, hasta 4, y aquí está, se podrá regularizar como lo marca la norma. ¿Qué nos marca la norma? 3 intentos. Al final del ciclo escolar se tiene derecho a inscribir al siguiente grado o fase del nivel educativo y en esos intentos, al menos por cada intento, tiene que acreditar una materia. ¿Sí? La regularización se aplicará con el procedimiento que establezcan las normas de control escolar, que son estas. ¿Sí? ¿Cuándo se da certificado? Al concluir educación preescolar, al concluir primaria, al concluir secundaria. ¿Qué pasa si tenemos un alumno superdotado o superinteligente? Ah, entonces tenemos que aplicar la acreditación y promoción anticipada. Que las y los alumnos con actitudes sobresalientes que cumplan los requisitos pueden promoverse. Pueden ser admitidos en primaria o secundaria en una edad más corta. O bien omitir el grado que le corresponde y avanzar dentro del mismo nivel educativo. ¿Qué pasa aquí? Son raros los casos de los alumnos que nos presentan con esta situación, pero sí hemos visto en redes sociales y noticias que hay niños que son superdotados, que tienen habilidades especiales, jovencitos de 17, 18 años que ya están cursando su segundo, su tercer doctorado. Existen esos casos especiales y las normas también los contemplan, ¿sí? Pero entonces, para manera de cierre, esto, este acuerdo marca las normas de control escolar y da un preámbulo de lo que deben ser las normas. Y ya aquí nos los da de manera específica en el documento, ¿sí? Esta es la primera parte. El siguiente tema que se va a revisar, está interesante, es otro acuerdo, el 14 de diciembre de 2023. Emite los protocolos de erradicación del acoso escolar.
Sigue siendo un acuerdo, se desprende de la ley, aterriza en el programa sectorial de educación. Pero ¿qué cambia con el otro que analizamos? Que como este va enfocado a derechos humanos sobre el acoso escolar, ya intervienen organismos internacionales. Pero antes de mencionar los organismos internacionales, empieza con Constitución Política. En su artículo primero, promover, respetar y garantizar los derechos humanos. Pero también cita el artículo tercero, que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con enfoque en derechos humanos y de igualdad sustantiva, priorizando el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Esto es lo nacional. En plano internacional, ¿de qué se desprenden estos acuerdos? De la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Declaración de los Derechos del Niño, de la Convención sobre los Derechos del Niño, del Comité de Derechos Humanos de la ONU, del Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, de la Ley General de Educación, en su artículo segundo, del artículo 22º, del artículo 14, que se correlaciona con el 15, y aterriza en una ley especial en México, Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que analizamos en la clase anterior. Sigue respaldado por más leyes. Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, Ley General de Víctimas, Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, hasta que aterriza en estos dos, el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación. Entonces, todos esos antecedentes que le remarqué aquí son los que respaldan el tratado para emitir los lineamientos para el protocolo de erradicación del acoso escolar. ¿Sí? Todos estos organismos. ¿Y cuál es el objetivo del acuerdo? Son lineamientos, perdón. Establecer acciones para la prevención, atención y medidas de no repetición. Pero aquí hay algo interesante. Prevención es para que no se dé. Y cuando se da, después, medidas de no repetición. Pero en la atención ya nos da cuatro categorías: detección, notificación, intervención y seguimiento. Son cuatro pasos y ahorita los vamos a desglosar, ¿sí? Dice que está dirigido a las autoridades educativas y la aplicación de los lineamientos deberá llevarse a cabo garantizando el interés superior de la niñez, la no discriminación y el respeto irrestricto de la dignidad humana a partir de una formación humanista y comunitaria. Y aquí nos las vuelven a marcar, que es atribución de las autoridades educativas locales prevenir, atender y las medidas de no repetición, pero nos vuelven a recordar, atender, son cuatro: detección, notificación, intervención y seguimiento. Y aquí viene lo bueno. ¿Qué es acoso escolar? Toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder, que ya sea física, de edad, social y económica, que se ejerce entre las o los educandos en el entorno escolar, en privado y lejos de ojos de adultos, con objeto de someter, explotar y causar daño. Esa es la definición de acoso escolar. Y aquí, ojo,
Se distingue de otras situaciones de violencia por poseer tres características. ¿Qué nos está diciendo la ley con esto? Que no todas las situaciones de violencia que se presenten en mi escuela son acoso escolar. Para que sea acoso escolar debe haber tres características. Intención, que es la voluntad de someter, explotar y causar daño. Repetición. Actitud o conducta violenta y persistente con el propósito de vulnerar la condición física, emocional. Y duración, tiempo transcurrido desde que inician las acciones de violencia. ¿Qué significa esto? Les voy a dar un ejemplo. Si un niño, vamos a ponerle Pedro, si Pedro se la vive, si Pedro casa a un compañero que le dice, oye, estás gordo y feo, pero se lo dice una sola vez, no es acoso escolar. Sí hay intención, pero no hay repetición. ¿Sí? Sí hay violencia, pero no es acoso escolar. ¿Sí? ¿Cuándo se convierte en acoso escolar? Que ese niño ya esté casando al otro y que diario le diga que estás feo, que eres gordo, que... ya hay repetición. Y al haber repetición ya hay duración. ¿Sí? Entonces, ¿qué elemento es clave aquí? La repetición. Si se da una vez, es violencia, pero no es acoso escolar. Pero ya cuando es repetitivo, sí es acoso escolar. ¿Por qué lo menciono? Porque en la escuela confundimos y ya, si un padre de familia escucha que Pedro le está diciendo gordo y feo al otro niño, el padre de familia, es acoso, ya todo es acoso. Sí son manifestaciones de violencia, pero no el grado del acoso, porque el acoso escolar tiene un protocolo específico, ¿sí? Entonces, para que sea acoso tiene que haber tres características: intención, repetición y duración, ¿vale? ¿Qué tipos de acosos hay? El físico, agresiones en repetidas ocasiones, donde las o los educandos son víctimas de sufrir golpes, heridas, zancadillas, empujones, tirones de cabello, encerrados, obligados a entrar a algún sitio, obedecer bajo coacción. Hay desaparición, hay daño y destrucción, se esconden cosas y es diferente a otras formas de violencia física como las peleas y riñas, ¿sí? Entonces, el acoso físico entra hasta esconder cosas, ¿sí? El acoso escolar y socioemocional es el comportamiento entre pares dirigidos a lesionar emocionalmente las relaciones interpersonales, con el objetivo de aislar, marginar, ignorar y dar una mala imagen y avergonzar en público. El acoso escolar verbal expresa de manera directa o indirecta, con palabras desagradables o agresivas, con burlas, insultos, sobrenombres, chismes, amenazas, cuya intención sea humillar o intimidar. Son cuatro tipos. El último tipo es ciberacoso. La publicación o envío de mensajes electrónicos, incluidos textos, imágenes o videos, con el objetivo de amenazar, atacar, difundir rumores, humillar a un educando, utilizar imágenes sin su consentimiento a través de plataformas digitales como redes sociales, mensajería instantánea y texto. La moda que traen los chavos ahorita de que para todo se hacen stickers entra en ciberacoso, ¿vale? ¿Qué siguen? Las definiciones. Seguimos en las definiciones. ¿Qué es la comunidad escolar? Las y los educandos de un plantel educativo, y ahí entran sus madres, padres, tutores y las figuras educativas.
Cuando dicen figuras educativas, ya se intervienen a las autoridades educativas, perdón, a las autoridades escolares y maestros, ¿sí? De ahí somos todos. La coordinación interinstitucional implica la relación que hay entre las distintas instituciones del Estado a las cuales nosotros podemos ir para solicitar asistencia. Cultura de la paz es el proceso que permite el desarrollo de conocimientos, capacidades, actitudes y valores en las personas para resolver conflictos de manera pacífica, rechazar cualquier tipo de violencia y tratar de generar condiciones hacia la paz, tanto a nivel personal como social. ¿Sale? Derecho a la educación es lo que hemos estado hablando de derechos. Está en la Ley General de Educación y todo. Educación básica, el servicio educativo que comprende niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria. Y aquí viene una nueva, educación humanista. Es el criterio de la educación que fomenta el aprecio y respeto por la dignidad de las personas, sustentado en los ideales de fraternidad e igualdad de derechos, promoviendo el mejoramiento de la convivencia humana y evitar cualquier tipo de raza, religión, grupos, sexo o personas. Educación humanista, respeto de todos. ¿Sí? Y aquí viene algo interesante. Educandos, niñas, niñas y adolescentes de la escuela. Pero aquí viene un término que está bueno analizar. Espectador. Educandos que no participan directamente en el acoso escolar, pero actúan de manera pasiva o incitadora. Aunque veas y no hagas nada, eres cómplice al permitir que los hechos de violencia continúen. Nosotros, como somos trabajadores, no podemos ser espectadores, porque la categoría de espectador pertenece a los educandos, ¿sí? Ahorita vamos a retomar este aspecto. Figuras educativas, y aquí ya nos engloban docentes, directores, supervisores, ATPs y todos los que estamos dentro de un plantel educativo. Formación, proceso sistemático y organizado a través del cual se aprenden conocimientos, actitudes, valores para optimizar el desempeño y formación de las personas. Inclusión, acuérdense de los criterios de la educación. Y aquí viene inclusión, criterio de la educación que toma en cuenta las diversas capacidades, circunstancias, necesidades, estilos, todo lo enfocado a incluir, pero es un criterio. El interés superior de la niñez, aquí está. Es el derecho que tienen a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Y nos lo remarcan. El artículo tercero establece que el Estado priorizará el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos, que es una medida de no repetición a evitar que se repita algo violento. Y aquí, recuerden que yo les dije esto, que el espectador es el educando que no participa, pero que actúa de manera pasiva o incitadora, que no hace nada, pero con solo ver es espectador y es culpable. Aquí le agrega cómplices. Y nosotros como autoridades educativas no somos espectadores. Como estamos en funciones dentro de nuestros horarios, caemos en negligencia. ¿Sí?
Y aquí dice, la negligencia se da en aquellos casos en el que el responsable no deseaba realizar prejuicio. Ojo, vean cómo lo define. Vas a ser negligente si no quieres hacer daño, pero no haces nada, porque estás incumpliendo una obligación de cuidado a tu cargo. Por lo tanto, tú eres el responsable sobre la víctima. ¿Y qué pasa aquí? Pues si somos espectadores, los espectadores son los alumnos, los trabajadores somos los negligentes, que aunque no querramos, que deseemos realizar algún daño, con el solo hecho de no cumplir con la obligación de cuidado, somos responsables. Y lo dice la ley, ¿sí? Nueva escuela mexicana. Concepción de la escuela que busca la equidad, excelencia y mejora continua en la educación, para lo cual pone al centro del servicio educativo el máximo logro de las niñas y adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivo el desarrollo humano integral de los educandos, reorientar el sistema educativo nacional, incidir en la cultura educativa, estimular la corresponsabilidad e impulsar acciones, transformaciones sociales dentro de la escuela y comunidad. Este concepto lo vimos en la anterior. Perspectiva de género, una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y hombres, eliminando toda la opresión, toda la desigualdad, toda la injusticia, la jerarquización de las personas, promoviendo la igualdad, equidad y bienestar. ¿Sí? Planteles educativos a los espacios que constituyen las escuelas. Prácticas restaurativas. Si ya se hizo un daño, ya hubo violencia, esa violencia se convirtió en acoso escolar, hay que, ya la regamos, hay que resanarlo, hay que restaurar herramientas y métodos de resolución de conflictos basadas en los principios de justicia restaurativa, cuyo objetivo es subsanar los daños y reparar las relaciones en vez de infligir un castigo o represalia. Prácticas restaurativas. No hay castigos ni represalias. Son resolución de conflictos basados en justicia restaurativa. Víctima, aquellas niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional y cualquiera que ponga en peligro sus derechos. ¿Sí? ¿Cuáles son los principios rectores de este lineamiento? Son 16. Interés superior de la niñez, no discriminación, inclusión, igualdad sustantiva. ¿Qué son todos estos principios rectores? Que cuando yo redacte una ley, cuando yo gobierno estatal redacte una ley, tengo que cuidar todo esto. Y esa es la justicia, esos son los principios rectores. Los tengo que considerar para que mis artículos, mis normas vayan de acuerdo a esto. Lo rigen, ¿sí? Pero es diferente de los enfoques. Este enfoque, los principios rectores se refieren a términos de ley y características de cumplimiento. Y el enfoque es más como la filosofía, la manera del pensamiento humanista, comunitario, de género, derechos humanos, ¿sí? Y aquí se los marqué, derechos. Estos derechos aquí solamente nos dan 8, son más, y aquí nos amarran. Las figuras educativas, ya aquí entra maestro frente a grupo, director, supervisor, asesor técnico, todos debemos velar por
una vida libre de violencia, derecho a la integridad personal, a la salud, a la inclusión, a la educación, a la no discriminación, a la libertad de convicciones y a la libertad de expresión. Pero aquí, el artículo 10, estos lineamientos, o sea que todo este acuerdo que estamos analizando ahorita establece lo mínimo que hay que hacer y ya les dice, a ver, cada autoridad educativa local diseña protocolos. Entonces, estos lineamientos están a nivel nacional. En Veracruz tenemos este librito que nos mandaron, nos los dieron en un consejo técnico en la ESCA, ¿sí? Y nos dieron que vino el personal del DIF y lo analizamos en diapositivas. Esto se refiere a esto, a que los lineamientos generales que me está dando la ley mediante acuerdos, cada autoridad educativa local debe diseñar protocolos basados en estos principios rectores, en estos enfoques y con estos derechos. Y aquí en Veracruz es esto, ¿sí? Guanajuato, Guadalajara, San Luis Potosí, cada quien tiene sus propios acuerdos por entidad federativa, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirven estos lineamientos? El lineamiento le da todo lo que debe llevar a las entidades federativas para poder redactar los protocolos, ¿sí? Por eso es importante analizarlo así. Aquí. En todas las acciones de atención, y aquí vienen otra vez las 4 acciones. La atención nos las ponen de manera concatenada con detección, notificación, intervención y seguimiento. Se deben resguardar los derechos humanos. Y aquí, en caso de que se presente alguna queja de negligencia, una queja de negligencia es cuando ya nosotros no hicimos lo que nos corresponde y pasó algo, ¿sí? En caso de que se presente alguna queja de negligencia ante casos de acoso escolar contra alguna figura educativa, las autoridades competentes deberán implementar medidas pertinentes de protección al niño, a la niña o al adolescente. Pero a nosotros, que caemos en negligencia, llevar a cabo una investigación exhaustiva antes de determinar cualquier medida y sanción correspondiente. ¿Sí? Artículo 16. Los directivos de los planteles educativos convocarán al personal docente para conformar un cuerpo colegiado, el cual tendrá las funciones de diseño, implementación de los mecanismos y los procedimientos de detección, notificación, intervención y seguimiento y las medidas de no repetición. ¿Por qué está este artículo y por qué dicen cuerpo colegiado? En las escuelas que tenemos intendentes o secretarios, ellos también forman parte de la comunidad escolar. Y a veces pasa que dice el intendente, se están golpeando 2 chamacos, pero no es mi bronca cuidarlos, es bronca de los maestros. Hay violencia y automáticamente si tú viste, intendente, y no reportaste, no detectaste, no notificaste, no interveniste, al menos hacer esto, entras como negligente. Así también para los secretarios, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una queja? Aquí están. ¿Qué hacer? Son 4 categorías y me las definen hasta lo último. Detección. La detección y aquí me lo define el artículo 24.
Mediante la observación y el reconocimiento de comportamientos en los niños, se manifiestan ser víctimas, espectadores y educandos que realizan conductas de acoso escolar sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos, para notificación inmediata, el esclarecimiento de la situación y establecer medidas de protección. Entonces, una vez que se detecta, ¿qué tenemos que hacer? Notificar inmediatamente. Padres de familia, tutores, autoridad educativa. Investigar qué pasó, qué está ahí y medidas de protección. ¿Sí? La notificación, aquí me dice todavía, la detección puede realizarse por las y los educandos, tutores y cualquier figura educativa, y también por los espectadores. Si alguien te dijo que hay violencia en tu escuela porque vio, ya te notificaron, porque los espectadores también tienen carga jurídica aquí. ¿Sí? Entonces tenemos que aplicar los protocolos. Por eso les digo en el consejo técnico, a veces es mejor no saber las cosas a que alguien diga, es que sí te dije y no hiciste nada. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Y aquí nosotros confundimos estos conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre queja y denuncia? La queja es una notificación que puede ser verbal, digital o escrito. Y la denuncia también, ¿ve? Notificación verbal, digital o escrito. Pero ¿qué cambia? Que la queja lo hace la víctima a las autoridades escolares, padres de familia o tutores. Lo hace la víctima y la denuncia lo hace un tercero. Esas son las diferencias. La queja la hace una víctima y la denuncia la hacen terceros. Ah, ¿qué hacer? Ya hay detección. ¿Qué tienes que hacer, maestro? Y aquí viene el protocolo a seguir. Bueno, a grandes rasgos, es lo que marca el artículo. En Veracruz tenemos nuestros protocolos específicos dependiendo de qué tipo de violencia se sufre, ¿sí? Pero a manera global, elaborar actas. Algunos maestros en preescolar o primaria hacen los diarios pedagógicos, ¿sí? La redacción de cartas compromiso, partiendo del marco de convivencia de la entidad federativa. Ah, lo que yo tengo en Veracruz en mi marco de convivencia va a ser distinto a lo de Ciudad de México, porque tienen instituciones diferentes, tienen una filosofía diferente, lo gobierna otro partido político diferente, hasta eso afecta, ¿sí? Redacción de la carta compromiso basado en el marco de convivencia, pero donde la madre, padre, familia o tutor se responsabilice de cumplir los acuerdos. Y lo último, no hay castigos. Implementación de prácticas restaurativas y formativas en la comunidad. ¿Sí? Y a grandes rasgos, y ya el último término, la canalización se refiere a las acciones de coordinación entre instituciones para que la víctima o el educando reciba un servicio de atención. Y por último, la obligación de las autoridades educativas locales, una vez que ya se reportó un caso de acoso, es darle seguimiento. Y dependiendo de la armonización que haga, en este caso la entidad Veracruz, de esto. ¿Qué les indica? Da acompañamiento, documenta el proceso, verifica que los acuerdos se cumplan. Comunícate con ellos de manera periódica y establecer una ruta de comunicación. ¿Vale? Y este fue el acuerdo. Si se dan cuenta,
Estos dos acuerdos, en esta se desprenden las normas de control escolar y en esta se desprenden los protocolos para la intervención, identificación, acoso del maltrato infantil. ¿Y por qué aquí le dicen extracto? Porque en teoría, gobierno del estado de Veracruz ya los publica de manera puntual en su gaceta. ¿Sí? Aquí está. Por eso en este documento nos los presentan como extracto, pero lo ideal sería revisarlos. ¿Sí? Entonces, estos son los temas que revisamos hoy. Tengo preparado un formulario de 20 preguntas. Se los voy a mandar al grupo, se responde y los analizamos en la siguiente clase. Para que ya ahorita cortemos hasta aquí, además se conectó Kenneth. Entonces, les doy las indicaciones, se las mando al grupo, se revisa, contestan el formulario y grabo, bueno, la clase se está grabando, se las comparto para los que no se pudieron conectar el día de hoy. Entonces, si no hay dudas o preguntas, bueno, si no hay dudas, les agradezco haberse conectado el día de hoy. Seguimos en contacto y estoy al pendiente de cualquier duda. Los veo el próximo miércoles en la reunión que tenemos. ¿Sale? Nos vemos, cuídense mucho. Adiós.